Bueno, vamos a hablar ahora del sistema alemán de amortización. Bueno, empezamos con las características. A modo de recordar, en el sistema anterior, que es el sistema francés, las características eran que la, la cuota era constante y la amortización era variable. Ahora es al revés. La cuota es variable y es decreciente. A medida que va avanzando el pago de las cuotas se hacen menores. En progresión aritmética siempre disminuye una cantidad constante. ¿Por qué pasa eso? Porque los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. O sea, a medida que va disminuyendo la deuda, menos va a ser el interés que se va pagando. La amortización es constante, así como dijimos. Bueno, los símbolos. C sub K sería la cuota variable. La cuota ya no es constante, es variable. Entonces puede ser C sub 1, C sub 2 para indicar respectivamente la cuota 1 y la cuota 2. Y sub K, los intereses obviamente son variables también, porque a medida que va pasando el tiempo se amortiza la deuda, va a ser menor, y como que los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda, los intereses van a ser cada vez menores. La amortización real de lo capital se hace directamente. Pónganle que ustedes usaron una cierta cantidad, 10 millones, y en 5 años tienen que devolver. Entonces directamente 10 dividido 5 para saber cuánto va a ser lo que se va a amortizar cada año. La I es la tasa que sabemos, la N el tiempo, y B sub P sería saldo de la deuda inmediatamente después de haber pagado la cuota P. Y T sub P sería suma total amortizada después de efectuado P pagos. Obviamente cuando se pagó todo, T sub P va a ser igual a la deuda. Bueno, estas son las fórmulas. La que vamos a utilizar para hacer el cuadro de servicio de la deuda va a ser este primero. La amortización va a ser la deuda total dividido el tiempo en que se va a pagar todo. Bueno, y acá está la tabla, cómo hacer la tabla de servicio de la deuda. Para construir dicha tabla se siguen los pasos. Se establece la amortización real con la fórmula B sobre N. Los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda, esto coincide con el sistema francés, y la cuota variable o decreciente se determina para cada periodo sumando la amortización. Siempre la cuota va a ser la amortización más los intereses que generó. La deuda disminuye en cada periodo. El saldo del último periodo constituye la última amortización. Obviamente se tiene que cancelar la deuda. Y la amortización real es constante y el interés es variable. Vamos con un ejemplo. Dice, un préstamo de 5 millones se debe cancelar en 5 semestres. Semestral va a ser la cuota. A la tasa es el 6% de interés semestral. Acá no hace falta convertir porque el tiempo está en semestres y la tasa está en semestres también. Entonces podemos considerar directamente como N. Construir la tabla de servicio de la deuda considerando el sistema alemán de amortización. Los datos. 5 millones sería la deuda, N 5 semestres, y la I es 0,06, o sea 6% semestral. Ahí coincide semestre y semestre. Bueno, primero vamos a calcular la amortización, como decía la regla, que es B sobre N, la deuda total sobre N, que serían 5 semestres, sería 1 millón. 1 millón es la amortización, o sea, 1 millón es lo que tiene que ir disminuyendo en cada semestre cuando yo pago la cuota. Entonces obviamente en 5 semestres se cancela la cuota. Y acá puse así. La deuda al principio de cada semestre, acá empezamos con 5 millones. La amortización ya hallamos que es 1 millón. 1 millón va a ser, este es constante, la amortización es constante. 1 millón en los 5 semestres. Ahora lo que yo necesito calcular es el interés en el primer semestre, y decía la característica que se calcula sobre el saldo de la deuda. Antes de pagar ninguna cuota, cuando voy a pagar la primera cuota, los intereses tengo que calcular sobre el total, o sea, sobre el 5 millones. ¿Cómo se calcula eso? Vieron que N es interés simple, C y N. C va a ser el capital, pero en este caso va a ser la deuda que aún queda, o sea, el saldo de la deuda. La I ya sabemos, y la N no hace falta poner porque va a ser 1 en un semestre y la tasa es semestral. Entonces ese 1 no hace falta porque poner acá por 1 no tiene sentido. Por eso 5 millones por 6% es 300 mil. Agrego entonces acá el 300 mil. Y siempre la cuota es la suma de la amortización más los intereses. Entonces 1 millón más 300 mil, 1.300.000, y coloco acá. Ahora, cuando yo pago 1.300.000, 1 millón nomás lo que se amortiza, 1 millón, y ese 300.000 es el interés que pagué. Entonces 1 millón le va a restar al 5 millones y me queda 4 millones. Entonces cuando yo pago la primera cuota, mi deuda, que es 1.300.000, mi deuda queda 4 millones.
Después tengo que calcular otra sobre este y en los intereses del 6% me sale 240 y la cuota va a ser 1.000.000 más 240, 1.240.000. Lo que le resto es el 1.000.000, que es la amortización. No le resten la cuota, la amortización lo que se le resta. 4 millones menos 1.000.000 sería 3 millones. Sobre este calculo otra el 6% y me da 180. 1.000.000 más 180 es 1.180.000, sería la tercera cuota. Se le resta otra la amortización de 1.000.000 y queda 2 millones. Sobre este el interés, 120, la cuota es 1.000.000 más 120, 1.120.000. Se le resta 1.000.000 a este y queda 1.000.000. 2 millones menos 1.000.000 sería 1.000.000. Sobre 1.000.000 los intereses de 60.000 y la última cuota sería 1.000.000 más 60.000, 1.060.000. Y después de haber pagado la quinta cuota, ¿cuánto va a quedar la deuda? 1.000.000 menos 1.000.000 ya es 0. Entonces ahí se comprueba que está bien.